Siempre hemos estado oyendo hablar que el petróleo le quedan pocos años. Nunca vemos ese final, pero sí es cierto que ese final debe de llegar. Somos una especie esencialmente energívora. Consumimos energía de una manera que de manera prosaica podríamos calificar como voraz. Debemos de apostar sin ninguna duda por la energía nuclear. Ese tiempo que hemos perdido apoyando energías que ahora nos damos cuenta que era equivocado apoyarlas, como fue la nuclear o fue los combustibles fósiles, hay que recuperarlo ahora apoyando las energías renovables. Ahora mismo estamos desarrollando lo que se llaman las células de tercera generación. La energía eólica tiene un éxito tremendo porque está casi rentable ahora. La irrupción del hidrógeno como vector energético hará posible el sueño de tener un mundo sostenible o combustibles no contaminantes. Planting the seeds of change, a symbolic gesture to mark the G8 commitment to halve carbon emissions by 2050, or an empty one? Will these world leaders really get their hands dirty tackling the problem of the world's climate? That's why these environmental activists protesting in Japan say the G8's so-called global vision isn't nearly enough. The promises of the world leaders, they say, just a load of hot air. Clearly, the G8 are the main emitters per head in the world, and we need them to act now to tackle climate change. When they meet the G5, we need them to lead the way and produce strong policy to tackle climate change. Major polluters like China will have to agree for any targets to succeed, and that could take time. Time environmentalists say we simply don't have. Durante décadas, la cuestión ecológica ha sido negada y hasta ridiculizada. Los problemas planteados por las organizaciones ecologistas a lo largo de más de 30 años nunca gozaron del prestigio y consideración de los gobiernos o los lobbies del petróleo. El tremendo esfuerzo de estas organizaciones ha inclinado la balanza. La multiplicación de las catástrofes naturales ha generado en la opinión pública una lógica preocupación que no ha pasado inadvertida para los gobiernos. Ahora la cuestión ecológica forma parte ineludible de las agendas de los políticos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Greenpeace sigue muy de cerca el comportamiento de la clase política y en particular de los gobiernos. Y por supuesto ni nos dejamos engañar ni hay que dejarse engañar por las declaraciones políticas que, bueno, suenan muy bien en un momento dado, pero no es lo que hace cambiar el sistema que necesitamos. Es decir, la forma de valorar si un gobierno realmente va en serio y se ha comprometido es cuando se negocian y se discuten acuerdos concretos, compromisos concretos. Y para esto hay un marco internacional ya establecido, que es el que establece el Protocolo de Kioto. La sociedad está bastante concienciada y los políticos van un poco detrás, sensibles a esa preocupación que detectan en la sociedad.
Actualmente hay más herramientas y mejor conocimiento del alcance de este problema, de sus dimensiones globales, y por lo tanto se puede estar un poco más próximo de lo que se estaba hace 3 o 4 años para plantear medidas eficaces para adaptarnos a este cambio climático. Esto podría explicar un poco la razón de que paulatinamente se escucha con más atención en los medios noticias relacionadas con el cambio climático y que van demandando más atención en nuestros políticos. Esto se ha manifestado con mayor claridad en el ámbito del cambio climático, porque es una cuestión evidente, ¿no?, de que el verter a la atmósfera cantidades ingentes de gases que cambian su composición, la composición natural que había adquirido el planeta a lo largo de miles de millones de años, pues eso tiene un efecto muy importante. Y de ahí que haya entrado en el ámbito político la necesidad de tener unos criterios más allá del criterio puramente económico, materialista, del crecimiento económico, y pensar que toda esta actividad realmente la estamos haciendo dentro de un medio natural que tiene pues sus limitaciones y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Yo creo que fundamentalmente este es el cambio, ¿no? El cambio climático es una amenaza, pero a pesar de la evidencia, algunos expertos cuestionan nuestra capacidad de anticipación al problema. Cuando uno analiza la propia historia de la humanidad, ve que hemos estado enfrentados a muchas crisis en tiempos históricos, y la actitud tradicional de nuestra especie, mal que nos pese, ha sido reaccionar en lugar de anticiparse a esos cambios. El que España sea capaz de conocer con anticipación suficiente cuáles son los efectos más importantes que a nivel local puede tener el cambio climático, le permitirá identificar las amenazas y las medidas más adecuadas para adaptarnos preventivamente a un cambio climático que incluso en el escenario más optimista va a convivir con nosotros en los próximos años. España es uno de los peores alumnos de la clase en el tema de las emisiones de CO2. Ello se debe fundamentalmente a un momento histórico en que la economía española ha estado basada en la construcción, el transporte por carretera y el turismo. Todas ellas actividades muy consumidoras de energía. España, previamente al cumplimiento del protocolo de Kioto, estableció en el Plan Nacional de Asignaciones no un límite del 15%, sino del 37%. Bueno, pues estamos pasados, ¿eh? A día de hoy, recientemente se han hecho públicas las cifras y estamos en un 52%. Curiosamente, los sectores económicos, industriales, que mayor volumen de gases emiten, que es el energético, es el que más se pasa de emisiones. Y solamente en generación de energía estamos pasados hasta en un 60 y tantos %. Nos duplicamos el límite que nosotros nos habíamos autoimpuesto y que ya era el doble de lo que establecía Kioto. La necesidad de luchar contra los gases de efecto invernadero ha abierto las puertas al desarrollo de un nuevo mercado. Los derechos de emisión de CO2 de las empresas, concedidos por el Gobierno y autorizados por la Unión Europea, pueden llegar a ser tan apreciados como el oro o el barril de petróleo. Creamos, por tanto, un sistema europeo de comercio de derechos de emisión que ha permitido ir introduciendo una señal de precio. Sabemos que hoy los productos que se generan en estas instalaciones no cuestan exclusivamente lo que costaban antes, sino que integran, de algún modo, el coste de emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera. Bueno, yo creo que lo primero que se va a hacer va a ser comprar créditos al exterior, que es lo más fácil, ¿no? Y bueno, ya que nosotros generamos mucho, vamos a ver si encontramos a alguien que genere menos y le compramos sus derechos de emisión, lo cual no deja de ser una solución transitoria. Evidentemente no podemos pretender vivir siempre así y deberíamos de encontrar la fórmula de evolucionar, de descarbonificar nuestra economía. Es un hecho comprobado que a nivel global el carbono está siendo excluido paulatinamente de la economía. En los 2 últimos siglos, combustibles ricos en carbono, como el carbón, están siendo sustituidos por combustibles con menos carbono, como el gas natural o el petróleo. Esta tendencia a la descarbonificación está reforzada por un rendimiento notable en la conversión, distribución y utilización de la energía. La mejora de la eficiencia es una medida vital para conseguir un sistema energético que prescinda del carbono.
La palabra clave es eficiencia energética. Siempre hablamos de lo mismo. Solo hay una solución y es el ahorro y la eficiencia energética. Tenemos un problema efectivamente de disponibilidad de recursos. Ese problema de disponibilidad de recursos se agrava mucho más en el escenario europeo y se multiplica notablemente en el entorno nacional, en España. No limitamos nuestros consumos a lo que necesitamos en sentido estricto, sino que somos capaces de seguir creciendo en nuestro consumo energético muy por encima de lo que sería razonable en términos de bienestar relativo. Aunque poco a poco la ciudadanía va siendo más consciente del uso eficiente de la energía, aún nos quedan muchas cosas por hacer, pues desde cosas simples que oímos todos los días, de utilizar bombillas de bajo consumo, utilizar el transporte público, etcétera, etcétera, a cuestiones como modificar nuestros procedimientos industriales para que sean más eficientes desde el punto de vista energético. ¿Somos conscientes del valor de la energía? Los datos son contundentes. Convertir el carbón en la energía que luego iluminará nuestras casas tiene un rendimiento de poco más de un 3%. La mayor parte de esa energía se pierde. Por ejemplo, cerca del 5% de la energía doméstica se desperdicia a causa de los circuitos de espera de los electrodomésticos, lo que equivale al funcionamiento con toda su potencia de 12 centrales de 1000 megavatios. Todos estos dispositivos que tenemos, los teléfonos, los ordenadores, los impresores, etc., tienen esta cajita en el cable donde enchufamos, que es un transformador. Y eso sigue chupando energía todos los días, aunque no estás cargando tu teléfono ni usando tu impresora. Eso es una subida de energía muy importante. Hoy la energía no es cara, no somos conscientes del coste real de la energía y estamos haciendo un totum revolutum entre todas las energías, confundiendo realmente el valor intrínseco que cada una de ellas tiene. Sería un ejercicio muy importante identificar una a una cada una de esas fuentes de energías primarias para establecer su coste real al final fuera de impuestos y relacionarla con sus emisiones y su aplicación. El desperdicio energético para la economía mundial supera el billón de euros anuales. No obstante, la actual crisis económica podría ayudar a cumplir los compromisos adquiridos por España en el Protocolo de Kioto. La paradoja que se puede dar es que esta crisis económica puede forzar a un ahorro, a un replantearse las necesidades energéticas de cada individuo, de cada colectivo, de cada industria, de cada sector. Y esto es, yo creo, una reflexión muy saludable desde el punto de vista del ambiente. El cambio climático es un proceso a medio, bastante largo plazo. Estamos hablando de efectos a 100, 200 años, siglos, ¿no? Que no hay que olvidar, evidentemente, y que hay que ser muy conscientes de ellos, ¿no? Pero yo creo que antes nos tenemos que enfrentar al problema de la crisis energética. O sea, yo creo que antes, mucho antes, las próximas décadas o poco menos que eso, el primer gran problema que nos tenemos que enfrentar es al pico del petróleo. Mientras las reservas mundiales de crudo decrecen, en España el consumo de energía primaria sigue dependiendo del petróleo, por lo que para muchos su desaparición representa una seria amenaza. Hay que tener en cuenta que del petróleo no solamente se obtienen los combustibles que estamos utilizando actualmente para producir energía. Del petróleo se obtiene prácticamente todos los materiales que nos rodean, desde plásticos hasta barnices, algunos tipos de abonos. Se utiliza tal cantidad de productos provenientes del petróleo que si desaparece el petróleo totalmente, no solamente desaparece una fuente de energía, desaparece una fuente de materiales. Hoy encontrar el petróleo es un ejercicio cada vez más complejo. Estamos explorando en aguas profundas, en entornos difíciles desde el punto de vista medioambiental, en entornos complejos también desde el punto de vista geológico. Y no olvidemos que es un recurso finito, es decir, siempre hemos estado oyendo hablar que el petróleo le quedan pocos años, nunca vemos ese final, pero sí es cierto que ese final debe de llegar. No vamos a usar todo el petróleo enseguida, pero parece, si miras esas curvas, yo creo que vamos a poder producir la mitad que estamos produciendo ahora mismo. Yo diría 2050 o 60.
Hemos construido una sociedad adicto al petróleo y adicto a los hidrocarburos, y no sabemos cómo funcionar si no es consumiendo grandes cantidades, ¿no? Y ese es el nudo que hay que cortar, ¿no? Afortunadamente, los dos problemas tienen la misma solución: reducir los consumos. Por tanto, lo que hace falta es ese cambio de modelo. Es posible hacerlo, lo que pasa es que, claro, pasar de una economía dependiente del petróleo a una economía basada en energías renovables y basada, esto es muy importante, en una forma más eficiente, menos derrochadora, de hecho no derrochadora, de usar la energía, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, ese cambio no se va a hacer de la noche a la mañana. Si uno realmente hace una política a largo plazo desde el punto de vista energético, uno lo que se tiene que plantear si la va a tener que cambiar dentro de 50 o de 200 años, porque vaya herencia que estamos dejando a la gente que viene después. Debemos cambiar nuestra estrategia energética. En España hay instalados cerca de 95.000 megavatios pico de potencia eléctrica y, según Greenpeace, un sistema de generación 100% limpia podría sacarnos de la actual situación de dependencia energética, situando además a España en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿realmente es factible? Será más barato utilizar en el horizonte 2050 las energías renovables, no ya que utilizar las energías actuales, que será muchísimo más caro, sino incluso que el coste actual de la generación de electricidad. ¿Con renovables se podría alcanzar los 95.000? Sí, sin demasiado problema y en un plazo relativamente corto. El problema es que las instalaciones de renovables necesitan un combustible. En el caso de la fotovoltaica necesita sol, en el caso de la eólica necesita viento. Y junto con la potencia, que es algo indicativo, lo que nosotros consumimos no es potencia, es energía eléctrica. Por eso, en un sistema eléctrico tienes que tener un mix. ¿Y cuál es ese mix? Pues ese mix depende de cada país. Pues primero por los recursos naturales que tengas. Y entonces el mix energético para España, que hay un estudio hecho precisamente por el Foro sobre eso, pues dice que lo ideal sería tener un 30% nuclear, un 30% de combustibles fósiles y un 30% de renovables, que es muy alto, puesto que España pues tiene esa capacidad de renovables. No se puede gestionar el sistema eléctrico como se ha hecho hasta ahora, basado en pocas grandes centrales. Hay que aprender a gestionar un sistema más diversificado, con más tecnologías en juego, todas de origen renovable y que tienen comportamientos diversos. Pero nuestro análisis demuestra que es viable, es decir, que en todo momento dispondríamos en todo lugar de la energía eléctrica necesaria. Yo tengo mis dudas de que una economía, o sea, de que seamos capaces de llegar a construir una economía, un sistema económico capaz de producir células solares, de producir molinos de viento, sin el concurso de los combustibles fósiles. Esta es la gran incógnita, ¿no? En este contexto de cambio climático y crisis energética, se plantea de nuevo retomar la energía nuclear para resolver los problemas de suministro. Sin embargo, los desmantelamientos de las centrales nucleares y los accidentes siguen contribuyendo a generar desconfianza en la opinión pública. Para que la energía nuclear pueda jugar un papel, tiene que resolver 4 problemas fundamentales. Uno, problema de coste, que bueno, es un problema de coste relativo a otras opciones. Un problema de seguridad, que las centrales no son suficientemente seguras. Un problema de residuos, fundamental. Y un problema de proliferación nuclear armamentística. Y no hay que olvidar también que la energía nuclear en estos momentos solo nos da a nivel mundial aproximadamente el 6 o el 7% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Las fuentes de energía convencionales o fósiles, como gas, petróleo, están muy concentradas en ciertos países y en ciertas zonas geográficas que no se caracterizan precisamente por su estabilidad y que crean cierta dependencia de los países occidentales. La disponibilidad del combustible que utilizamos en las centrales nucleares está absolutamente controlado en precios porque está contratado para toda la operación de las centrales. El uranio está distribuido uniformemente en el planeta, quiere decir que no tiene la presión que tiene otros productos que están concentrados. Es totalmente inviable, porque es una fuente de energía que necesita una inversión de capital y un riesgo tal que solo los grandes estados pueden garantizar el riesgo de la inversión económica. Por eso solo donde hay esa apuesta política, solo en esos casos la inversión privada se decide a invertir en centrales nucleares. Nos supone una
un negocio en realidad rentable para la sociedad, porque bueno, pues parece que la inversión la hacemos entre todos y luego los beneficios van solo para las compañías eléctricas, ¿no? La energía nuclear genera un legado de centenares de miles de años de residuos peligrosos, residuos radiactivos, para los cuales no existe solución. El almacenamiento de los residuos de los combustibles, no le quiero llamar residuos, de los combustibles que se sacan del reactor, no tienen ninguna problemática técnica, ni de materiales, son temperaturas bajas, no hay riesgo. Quiere decir que son instalaciones sumamente simples, solamente tienes que almacenarlo y nada más. Y ni siquiera ponerle nada porque no necesita nada, ¿no? Porque no emite, porque no necesita ningún tipo de tecnología especial. Nosotros no podemos predecir lo que le va a pasar a ese almacenamiento que se hace de los residuos nucleares, debido a que en la naturaleza todo fluye. No hay nada que se esté quieto, y ya no solamente por fallas tectónicas o temblores de tierra ni nada de este tipo, sino sencillamente, aunque un objeto se deje durante miles de años, pues aquello se va a deformar plásticamente y va a ser agredido por procedimientos de corrosión. Entonces, no existen materiales que sean absolutamente resistentes a la corrosión, y no existen materiales que sean resistentes a la deformación, sobre todo a temperaturas intermedias, pero incluso a bajas temperaturas. ¿Y por qué los queremos almacenar? Los queremos almacenar porque hay muy buenas expectativas de que realmente esa energía residual pueda ser aprovechada en los nuevos sistemas de generación nuclear que se están desarrollando, y lo lógico es pues que esperemos a que esas tecnologías estén disponibles para que ese combustible que ya es nuestro lo podamos aprovechar. ¿Se puede retomar el tema? Pues yo creo que, en fin, España no puede, digamos que no va a tomar una decisión muy distinta del caso a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que lo prudente es esperar a ver si realmente esas terceras generaciones que hablan de reactores que serán mucho mejores y no sé qué, no sé cuántos, y en Inglaterra que quieren hacerlos, y ahora parece que en Italia también. Yo creo que es un espejismo, yo creo que van a encontrar exactamente los mismos problemas. Creo que estamos entrando en una etapa económica idéntica a la de los 70, con una gran subida de los precios del petróleo, que va a llevar a una recesión, va a crear una inflación, van a aumentar las tasas de interés, como está ocurriendo, y nos encontraremos en una situación idéntica a la que provocó la primera moratoria. En primer lugar, incluiría la eclosión de las energías renovables y su potenciación a futuro, lo que generará por sí una economía a su entorno. En segundo lugar, hablaría de los combustibles fósiles, su transformación y la captura del secuestro de CO2, con lo que ello puede comportar, porque aquellos países que permitan o quieran almacenar CO2 pueden percibir retribución por ello, y no son necesariamente los mismos que tienen fuentes de energía en este momento. Y por último, hablaría de los vectores de transformación o de las líneas de vehicular las energías finales del futuro: redes inteligentes, pilas de combustible, vehículos eléctricos, redes de hidrógeno. Todo eso genera una economía en sí. Por tanto, alrededor de todo ello, si los políticos son hábiles, podría generarse incluso una tercera revolución industrial. Así pues, existe un vector energético desconocido para la mayor parte de la opinión pública, cuyo desarrollo tecnológico y posibilidades pueden transformar el mundo del futuro, contribuyendo a una mejora significativa del medio ambiente: el hidrógeno. La producción de hidrógeno, que muchas veces se plantea como un gran problema, es que es muy caro producir hidrógeno, realmente es la solución y la razón por la cual el hidrógeno aparece en este mundo de la energía. Realmente la producción no es un problema. La producción es precisamente la manera que tiene el hidrógeno de engranarse con el resto de las energías. Se puede producir hidrógeno prácticamente a partir de cualquier energía: eólica, solar, combustibles fósiles, con lo cual la producción de hidrógeno no es el problema, sino es la manera de funcionar.
el hidrógeno lo podemos utilizar como una forma de almacenar energía. Producimos hidrógeno, lo almacenamos y cuando necesitemos de nuevo energía, transformamos ese hidrógeno en unos dispositivos denominados pilas de combustible, de nuevo en energía eléctrica. Hay empresas pioneras en el desarrollo de pilas de combustible de última generación capaces de mover desde un vehículo terrestre hasta un avión. Una propuesta tecnológica mucho más eficiente que la proporcionada por las baterías de ion litio y que aspira a liderar el sector del transporte en las próximas décadas. La industria automovilística lleva años trabajando en la adecuación de sus vehículos a vehículos eléctricos movidos por pilas de combustible e hidrógeno. Es decir, hoy en día prácticamente todos los fabricantes de automóviles tienen un prototipo o incluso flotas de vehículos movidos por hidrógeno y pilas de combustible. Un vehículo eléctrico, ahora se han conseguido avances enormes. Hay vehículos eléctricos, por lo que yo sé, que consiguen en una autonomía de entre 100 y 200 kilómetros. Para algunos desarrollos urbanos de movimiento habitual durante el día son muy apropiados, pero tienen ese límite de unos poquitos kilómetros. Una pila de combustible, por ejemplo, los prototipos que existen actualmente en que el combustible es hidrógeno, que se alimenta desde un depósito a la pila, se están consiguiendo ya autonomías del orden de 500 kilómetros. Mientras que los vehículos eléctricos con batería necesitan unos tiempos muy prolongados de carga, del orden de las 10-15 horas de carga, somos nosotros con nuestros desarrollos de vehículos con hidrógeno y pilas de combustible, somos capaces de tener operativo un vehículo en 4 o 5 minutos y incluso triplicar la autonomía de funcionamiento de este vehículo. Afortunadamente, estos proyectos de demostración, estos proyectos en los que se están poniendo vehículos con pila de combustible en la calle para ver cómo funciona en el mundo real, están al mismo tiempo generando algunas infraestructuras de estaciones de servicio que distribuyen hidrógeno. Si bien hoy en día existen vehículos que están movidos por pilas de combustible con unas prestaciones iguales que cualquier vehículo convencional, quiero decir, velocidades pues en torno a 140 por hora de velocidad punta, autonomías en torno a 600-700 kilómetros, aceleraciones muy parecidas a las actuales, pero debemos de ser conscientes que aún así tenemos que reducir ese consumo energético, o sea, olvidarnos de utilizar el vehículo para una sola persona, hacer desplazamientos que podíamos hacer en vehículos públicos, pues con nuestros vehículos particulares, etcétera, etcétera. No solamente se trata de cambiar la técnica, sino también de cambiar la forma de pensar de la ciudadanía, de la persona. Para evitar una degeneración aún mayor del clima, debemos cambiar las diferentes tecnologías energéticas, pero el auténtico reto consiste en cambiar la conciencia colectiva de una sociedad acostumbrada a consumir energía fósil sin pensar en las consecuencias. La responsabilidad de este cambio radical nos incumbe a todos. Si empezamos ahora, daremos una oportunidad a nuestros hijos y construiremos los pilares de una nueva civilización. Progresar a partir de ahora tiene que significar ser capaces de ser felices y de vivir bien, reduciendo los consumos materiales y energéticos, porque si no, no hay vida. El horizonte, el futuro, está orientado hacia una economía no intensiva en carbono, hacia un desarrollo completamente distinto al que conocemos hoy, o simplemente fracasamos todos. Debemos de ser optimistas porque precisamente esta crisis nos va a permitir abrir los ojos. Las políticas energéticas, las políticas alimentarias, las del agua, no pueden ser de un día para otro, de una semana para otro, ni de un año para otro. Tienen que ser políticas a largo plazo. Yo creo que la planeta va a llegar a un equilibrio de nuevo. Va a ser distinto que lo que hacemos ahora mismo, quizás. Espero que no tanto. Creo que el mensaje debe ser un poco de optimismo. Hemos salido de otra, saldremos de esta, nos costará más o menos. Yo lo que quiero es que con una visión positiva intentemos que salgamos el mayor número de personas y en las mejores de las condiciones, que no suponga realmente un aumento de la tensión internacional y nacional, que comprendamos que hay que cambiar algunas cosas y que esto no sea todo lo traumática que podría ser si no hacemos nada y esperamos a que el clima haya cambiado de forma ya muy intensa y nos lleve de forma irreversible a cambiar nuestro modo de vida. El futuro será sostenible, pasa que será sostenible a un nivel bajísimo,
Y la castaña será impresionante, ¿no? Porque somos 9.000, o seremos 9.000 millones de vidas a mediados de siglo. Y si el futuro no puede mantener 9.000 millones de vidas, no lo mantendrá, porque la naturaleza no sabe de derechos humanos. La naturaleza es muy cruel. Y cuando una especie supera la capacidad de un entorno para mantenerla, es muy simple, se extingue. Punto. The Indians, well, they're deaf to talk of emissions cuts without being paid for it. The West paying the East to clean up its act. The Chinese are asking why can't the world's richest nations agree on cuts right now themselves. But Barack Obama is far more focused on pushing more modest goals through his own Senate than pleasing his European friends.